Está a su consideración el proyecto. Señor ministro Pardo, por favor. Gracias, señor presidente. Señoras y señores ministros. Yo también noté en el proyecto que estamos analizando que no hay una respuesta desde mi punto de vista. Tal vez pasé por alto algunas de las afirmaciones que se hacen, pero me parece que el planteamiento concreto en relación con la violación al principio de reserva de ley por lo que hace a la remisión que establece algunos de los artículos impugnados para que el formato en que deban rendirse las declaraciones patrimoniales debe determinarlo el comité coordinador a propuesta del comité ciudadano. Entiendo que es un argumento fuerte que incluso algunos de las y los compañeros que han hecho uso de la palabra se han referido a ese punto y no han compartido la propuesta del proyecto. Yo en ese aspecto entiendo también o advierto que no hay una respuesta por lo menos independiente o concreta a ese planteamiento, que yo lo calificaría como un segundo concepto de invalidez muy concreto. Pero sobre el punto también pronunciándome, a mí me parece que la Constitución en su artículo 108, en donde habla precisamente de la obligación de rendir declaraciones patrimoniales, establece que debe hacerse ante las autoridades competentes y en los términos que establezcan las leyes. Creo yo que no sería factible que una ley a la que se le haya hecho esta delegación para poder establecer cuál es la forma en que se deba rendir esa declaración patrimonial, a su vez haga una delegación ahora a un comité coordinador con la propuesta de un comité ciudadano. Desde esa perspectiva, a mí me parece que los preceptos que se impugnan, que hablan concretamente de que el formato debe ser establecido por este comité, sí resultan violatorios de un principio de reserva de ley que yo advierto también de manera clara en la propia Constitución, en el artículo 108. Ahora bien, por otro lado, en el primer planteamiento de inconstitucionalidad o de invalidez que se hace valer en esta acción, que es el relativo a que el artículo 29 salvaguarda los datos personales de los funcionarios públicos que tienen tenemos la obligación de rendir estas declaraciones. Me parece que el planteamiento va en el sentido de que ni siquiera en aras de una absoluta transparencia y acceso absoluto, ni siquiera debieran salvaguardarse estos datos personales, porque el planteamiento que se hace en la acción es que debe prevalecer sobre todo el principio de máxima transparencia, incluso sobre el de la salvaguarda de los datos personales. Es decir, para decirlo de manera coloquial, ellos vienen por una mayor transparencia, incluso a costa de la salvaguarda de los datos personales. En este aspecto, yo comparto la conclusión final del proyecto en el sentido de que es adecuado en esta ponderación de derechos entre acceso a información y transparencia frente a salvaguarda de datos personales, que incluso está reconocido en el texto constitucional, en el propio artículo 6º. Llego a la misma conclusión del proyecto, pero sí yo me separaría de todo el análisis que se hace a partir del párrafo 60 en la página 49, en donde se hace referencia a lo que establece el artículo 70, fracción 12ª de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, frente al artículo impugnado, el 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Aquí se hace o se establece que existe una antinomia entre estos dos preceptos. ¿Por qué? Porque la Ley General de Transparencia
señala, con base en lo que nosotros establecimos en un precedente, el que ya se ha señalado, que es a elección, o más bien que se requiere de la autorización del servidor público para hacer pública su declaración. Y el 29 establece la obligación genérica de que todas las declaraciones patrimoniales deben ser públicas. Y en esta antinomia el proyecto concluye que debe prevalecer el artículo 29 impugnado, porque señala que, además de que se trata de una ley posterior, es una ley que regula de manera específica el tema de acceso a la información. Yo todo este razonamiento no lo comparto. En principio porque estimo que no es necesario para la resolución del planteamiento de invalidez que se hace en el proyecto, en la demanda de acción. No comparto tampoco la conclusión. A mí me parece que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública es la que debe regular estos principios, y ya la Ley General de Responsabilidades Administrativas tiene que basarse en la reglamentación que haga la Ley General sobre este tema. Es decir, yo aquí llego a una conclusión distinta, o más bien me separo del estudio que hace el proyecto en relación con este tema, y yo sería también de la idea de que debiera prevalecer la Ley General de Acceso a la Información, de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pero, y en esto compartiría yo algunos de los puntos que expuso la ministra Luna Ramos, en el sentido de que el precedente de este Tribunal Pleno, digámoslo así, sigue vigente, o los razonamientos también serían aplicables incluso con el nuevo texto de las leyes que han venido reformándose con posterioridad, porque el artículo 108 constitucional establece la obligación de rendir la declaración patrimonial, lo deja a lo que dispongan las leyes respectivas, y la ley que reglamenta esta disposición constitucional pues sería la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información en el punto de declaraciones patrimoniales, y esta Ley General establece que se requiere de la autorización del servidor público para hacer precisamente pública su declaración. Ahora, insisto, yo aquí no comparto esto, pero también me parece que si la propuesta de la acción de inconstitucionalidad viene sobre la base de dar mayor transparencia, incluso a costa de la protección de datos personales, creo yo que la invalidez no, desde mi punto de vista, no podría generarse desde que el propio artículo 29 establece la obligación de que sean públicas las declaraciones patrimoniales, y nosotros pudiéramos llegar a la conclusión de invalidarla porque esto es contrario a lo que establece la Ley General de Acceso a la Información, y además a lo que el 108 constitucional delega en la ley respectiva. Pero a mí me parece que esto excedería los alcances, desde mi punto de vista, de esta acción de inconstitucionalidad, porque se vendría por una invalidez en aras de una mayor transparencia, y nosotros fundaríamos la invalidez en una norma que restringiría aún más ahora el tema de si deben ser públicas o se requiere de la autorización respectiva. Tal vez en algún otro asunto pudiéramos pronunciarnos sobre este tema en concreto cuando viniera también planteado de manera específica. Y por otro lado, yo también, nada más para finalizar, quisiera hacer o expresar alguna impresión que tengo, porque la circunstancia de que una persona acceda a que su declaración patrimonial sea pública, me parece que de todos modos, aún con esa aceptación o esa autorización, la versión que se publica de esa declaración patrimonial debe salvaguardar los datos personales en términos del propio artículo 6º constitucional. Es decir, hay que hacer también una combinación en el tema de si se requiere autorización, y una vez que se tiene la autorización, cuál va a ser el formato en el que se va a hacer pública esa declaración, porque en ese formato, por disposición expresa, lo señalaba el ministro Franco, del propio artículo 6º constitucional, deben salvaguardarse los datos personales, y en términos también de los artículos 113 y 116, que ya se señalaron también, de la Ley Federal de Acceso a la Información,
debemos ser cuidadosos de los datos que pueden poner en riesgo la vida o la seguridad de los servidores públicos y los que se refieren a su vida privada. En este sentido, insisto, y prácticamente el argumento central sería la violación al principio de reserva de ley por lo que hace al formato en que deban rendirse las declaraciones patrimoniales. Yo me pronunciaría en contra del proyecto que estamos discutiendo de manera muy respetuosa. Gracias. Gracias, señor ministro. Señor ministro Saldívar, si es tan amable. Gracias, señor presidente. Me voy a pronunciar sobre el tema de la validez del artículo 29, que fue la sugerencia que nos hizo el ministro presidente para analizarlo. Desde mi punto de vista, a pesar de que ya se han citado aquí de manera reiterada los preceptos involucrados, me parece que es importante, a efecto de poder hilar mi argumentación, referirme a los artículos que, en mi opinión, son importantes para resolver esta cuestión. En primer lugar, el artículo 6º de la Constitución, en su fracción primera, dice que toda la información en posesión de cualquier autoridad es pública. Esta es la regla general. Solo podrá reservarse temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional en los términos que fijen las leyes, y que en la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Creo que es indudable que la información de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, una vez que se encuentran en poder de la autoridad, es una información de carácter pública, si bien esta puede ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, o también juega, como vamos a ver ahora, el tema de datos personales. Sin embargo, tratándose de las declaraciones patrimoniales, debe operar y jugar el principio de máxima publicidad, como con cualquier información pública. La fracción segunda dice que la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. Es decir, la vida privada y los datos personales tienen una protección reforzada que no debe verse necesariamente como contradictoria con la fracción primera, sino se tienen que armonizar el derecho a la publicidad, a la máxima publicidad, la transparencia, con el derecho a la vida privada y datos personales. Y el artículo 108 constitucional también, en su último párrafo, dice que los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determine la ley. Derivado del Sistema Nacional Anticorrupción, se establece el artículo 29 que estamos analizando, que dice expresamente lo siguiente: las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas, salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución. Para tal efecto, el Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, emitirá los formatos respectivos, garantizando que los rubros que pudieran afectar los derechos aludidos queden en resguardo de las autoridades competentes. En primer lugar, a mí me parece que no hay una contradicción entre los preceptos constitucionales y legales que desarrollan la transparencia y la protección de datos personales con aquellos preceptos constitucionales y legales que desarrollan el Sistema Nacional Anticorrupción. Me parece que la Constitución la tenemos que interpretar armónicamente, y que al establecerse un nuevo Sistema Nacional Anticorrupción en el cual la Constitución pretende que se establezcan, a partir de un sistema bastante sofisticado, acciones tendentes a combatir la corrupción, desde mi punto de vista, esto permea todos los otros preceptos de la Constitución, y más que un análisis,
de cuál debe prevalecer, me parece que es factible una interpretación armónica. Y en este sentido, creo que el artículo 29 en su primera parte respeta la reserva de ley. ¿Por qué? Porque lo que dice es que serán públicas las declaraciones patrimoniales, salvo que aquello que pueda afectar a la vida privada o los datos personales protegidos en la Constitución. Es decir, aquí la ley se refiere al artículo 6º constitucional y se refiere a lo que la Constitución entiende por datos personales y por vida privada. Esto tiene que ser protegido, pero entiendo también que tiene que ser protegido a la luz de los fines, las finalidades y los principios del Sistema Nacional Anticorrupción. En donde me parece que pudiera haber un debate es en el que se establezca que el Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, emitirá los formatos respectivos. En este caso, ¿se está o no se está vulnerando el principio de reserva de ley? Yo creo que lo primero que tendríamos que establecer es que el artículo 113 de la Constitución, al generar el Sistema Anticorrupción, establece dos tipos de comités: un comité coordinador que está formado por diversos servidores públicos de alto nivel y el comité de participación ciudadana al que se refiere la fracción. Y dice el 113, segundo, el comité de participación ciudadana del sistema deberá integrarse por 5 ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción, y serán designados en los términos que establezca la ley. Creo que el artículo 29, acorde al Sistema Nacional Anticorrupción, le da a la intervención de la sociedad civil a partir de este comité de participación ciudadana una enorme relevancia, y eso viene desde la propia Constitución. Sería muy complicado para mí que la ley pudiera establecer los formatos. La ley creo que interpreta adecuadamente el artículo 6º constitucional, dice vida privada y datos personales no deben ser públicos. ¿En qué términos? En los términos que marca la Constitución y de acuerdo a las finalidades del Sistema Nacional Anticorrupción. Sin embargo, alguien tiene que ser al final los formatos, alguien tiene que decir al final qué es dato personal o qué es vida privada ya en específico, en detalle. Y esto lo va a establecer el comité coordinador, pero muy importante, a través de un órgano con una legitimidad ciudadana constitucional, que es este comité de participación ciudadana. Y en ese sentido, me parece que obviamente lo que establezca este comité de participación ciudadana y lo que establezca el comité coordinador van a ser actos que pueden ser judiciables, es decir, que pueden ser impugnados a través de algunos de los medios de impugnación. Estos órganos, como cualquier otro, pues están sujetos a una revisión jurisdiccional y no están exentos de poderse exceder o equivocarse. Sin embargo, no me parece que de entrada pudiéramos sostener que el delegar, si se quiere utilizar la palabra delegar, que no creo que es realmente una delegación, que establecer esta atribución al Comité de Participación Ciudadana esté violando el principio de reserva de ley, porque todos los preceptos constitucionales que hemos leído dicen en términos de ley y la ley establece la forma en que se va a hacer. No creo que cuando la Constitución dice en términos de ley signifique que la ley tiene que desarrollar todo. Me parece que la ley tiene que establecer las bases de la forma como se va a desarrollar esta situación, y por ello creo que no es conveniente en este momento, y creo que tampoco sería procedente, establecer nosotros los lineamientos que tiene que tomar el Comité de Participación Ciudadana. Creo que estos lineamientos están en propio artículo 29, están en las leyes, están en la Constitución, y ya será un paso posterior cuando eventualmente se den estos formatos, si es que hay una acción de cualquier tipo en ese sentido, que nosotros nos podamos pronunciar si el balance que hizo este comité coordinador a partir de lo que pidió el Comité de Participación Ciudadana es adecuado o no.
Me queda claro que desde una óptica constitucional, tradicional, es un tanto cuanto inoportuno delegar en órganos administrativos este balance y este equilibrio que se tiene que dar entre derechos, con independencia que es de cuestionable constitucionalidad. Sin embargo, aquí estamos en presencia de un órgano atípico que creó la Constitución precisamente para que la ciudadanía tenga un órgano ajeno a la política partidaria, ajeno a los servidores públicos y a los diferentes poderes del Estado, que con una autoridad moral específica, derivado de un proceso de designación en el que interviene la sociedad civil, se haga cargo de presentar la formulación de estos formatos. Y en ese sentido, a mí me parece que el artículo 29 va en la lógica del Sistema Nacional Anticorrupción, va en la lógica de lo que el constituyente quiso hacer para generar este nuevo sistema en aras de combatir una situación que para la sociedad, como nos hemos dado cuenta con múltiples manifestaciones, ya es insostenible. Y reitero, para mí no hay una contradicción entre los preceptos constitucionales ni legales, tendríamos que interpretarlos armónicamente. Sí, las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas, por supuesto, y este es el principio general y los formatos tendrán que privilegiar este principio. Sin embargo, hay ciertos datos de vida privada o datos personales que no son afines a lo que se busca con el Sistema Nacional Anticorrupción, que por mandato del propio artículo 6º constitucional, que no ha sido modificado y que el propio artículo 29 reconoce, no pueden ser dados a conocer. De tal suerte que esto, en mi opinión, logra el equilibrio adecuado entre la máxima publicidad de las declaraciones patrimoniales con la reserva a esos datos que pueden poner en peligro la integridad física, la vida privada y los datos personales de los servidores públicos, que también obviamente somos titulares de derechos humanos. Y reitero, creo, esa es mi opinión, que esta delegación al Comité de Participación Ciudadana tenemos que analizarla viendo la naturaleza propia de este comité. Nos ha pasado mucho recientemente que se están generando categorías de órganos en la Constitución que no se compadecen con las categorías tradicionales del derecho constitucional. Órganos constitucionales autónomos que tenemos de diversa índole, y hay participaciones ciudadanas como la que ahora nos encontramos, en donde me parece que si le queremos dar sentido a esta participación de la ciudadanía a partir de este Comité de Participación Ciudadana, tenemos que validar este tipo de atribuciones, porque de lo contrario, pues sería un mero órgano testimonial sin ninguna atribución y prácticamente sin ninguna intervención de tipo normativo en la estructura del Sistema Nacional Anticorrupción. Por estas razones yo estoy con la validez del precepto, aunque por razones distintas que las que se contienen en el proyecto. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Faltan 10 minutos para que termine normalmente esta sesión. Falta desde luego la intervención del señor ministro Eduardo Medina Mora, la mía también, y desde luego tengo entendido que el señor ministro ponente, así es, normalmente exprese una serie de argumentaciones de lo que se ha expuesto. Como ustedes entenderán, no hay tiempo suficiente para hacerlo con toda amplitud, de tal modo que seguiremos entonces en la discusión de este asunto el día de mañana, y para lo cual lo cito a la sesión pública ordinaria que tendrá lugar en este recinto a la hora acostumbrada. Y se levanta la sesión.
concluyó la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país, donde el Pleno avanza en el estudio de esta acción de inconstitucionalidad número 70/2016, una acción de inconstitucionalidad en el marco de lo que establece el artículo 105, fracción segunda de la Constitución Política Federal, y donde en el ámbito constitucional sustancial el Pleno avanza en su estudio fundamentalmente con una perspectiva en el orden constitucional desde el artículo 6º de la Constitución Política Federal, pero también los artículos importantes en este contexto 108 y 113 de la Constitución Política Federal. El tema fundamentalmente se ubica en dos conceptos de invalidez. En este momento el Pleno analiza el primero de ellos, un tema que fundamentalmente radica en el estudio del artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en el marco de la reforma constitucional que se establece y que plantea un decreto en el año 2016, precisamente con la Ley General de Responsabilidades Administrativas y también la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Un asunto que se enmarca, como hemos señalado, el primer concepto de invalidez en el estudio de este artículo 29 de la Ley General, en el contraste y la armonización de derechos que se plantean en el estudio precisamente a través del proyecto correspondiente, con temas importantes respecto del acceso a la información pública y también, por otra parte, la protección de datos personales, en este caso de los servidores públicos, ya que el artículo 29 determina precisamente en esta ley general la situación correspondiente a cómo debe darse la publicidad de las declaraciones patrimoniales y también de intereses, un asunto que se lleva precisamente a este estudio en el ámbito de lo que establece el artículo 6º de la Constitución Política Federal, en lo que corresponde también en el marco interesante de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la situación correspondiente a la protección de los datos personales como un elemento fundamental derivado precisamente del esquema de estudio de las declaraciones correspondientes que en su momento conservan datos de los servidores públicos, en este caso la protección de datos personales, fundamentado principalmente en una situación de la vida privada y también la protección de los datos personales. También otro de los elementos importantes